Hola, quiero hacer un vídeo un poco discutiendo el tema de si el fascismo niega las clases sociales, es decir, niega su existencia, y las niega normativamente, o sea, es decir, teleológicamente, si niega que deban existir las clases, entonces doble no. O sea, no parte de una fantasía nacional donde no hay clases, eso se le ha reputado al fascismo y es injusto. No es así. Y tampoco a nivel teleológico no quiere llegar a un puerto, digamos, donde no existen las clases, porque son disueltas en la nación. Eso tampoco es justo. Es decir, el fascismo parte de la dialéctica hegeliana, pero a diferencia del socialismo o de formas anteriores y más conocidas del socialismo, que lo que pretenden es la disolución, es decir, la superación de las clases y de la sociedad de clases, en una sociedad sin clases y a través de la lucha de clases. Para el fascismo, la superación de las clases no es su desaparición, es su subsunción a la nación, es decir, las clases sí son superadas en lo que tienen de, digamos, de conflictivo y de entes políticos enzarzados en un juego de suma cero entre tesis y antítesis, y a ese desenlace opone la superación de las clases en la nación, que sería la síntesis de la dialéctica, pero a la vez una conservación funcional y jerárquica de las clases. Es decir, un Aufheben, concepto de Aufheben hegeliano, se superan, pero no desaparecen, se superan conservándose. Se conservan como órganos del organismo nacional, donde la relación no es de equidad. La burguesía tiene sus funciones y el proletariado tiene las suyas, pero el polo dominante será el proletariado. Es decir, la burguesía se dedica a sus negocios, pero el concepto de nación es el concepto mussoliniano de la nación proletaria, que bebe en parte del pensamiento vitalista alemán de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra inmediata, como por ejemplo Ernest Junger, que habla de que las fuerzas vivas, o sea, es decir, aquello que en el organismo humano biológico son las fuerzas activas, a las fuerzas que conducen a la autosuperación, la exploración, aventurarse en el riesgo y en el reto para trascenderse a uno mismo, esto, traspuesto al nivel de la nación, es el proletariado. Y la burguesía es lo que llama Junger las fuerzas mecánicas, las fuerzas no vivas. La técnica, la racionalización en base al cálculo, la preeminencia de la supervivencia frente a la incertidumbre de transformarse o no llegar a transformarse y morir en el intento. Entonces hay una superposición jerárquica del proletariado, que son las fuerzas vivas, pero para el fascismo la burguesía, la mecánica de la vida, no debe erradicarse, no debe desaparecer, porque cumple una función, y es que de manera diligente y aplicada a sus negocios y a sus reinversiones, si se la domestica en un proceso de toma de decisiones corporativo, donde no puede maniobrar ni
puede hacer con su capital de manera libre al margen del Estado y del Estado penetrado por las exigencias y por el punto de vista proletario de que qué es lo que hay que hacer, dónde hay que invertir socialmente y en qué hay que transformar materialmente la energía dinero generada por el capital y por el trabajo, por el capital en tanto que se anticipa y es condición de posibilidad, y por el trabajo en tanto que añade ese valor que luego se reutiliza. Pues entonces esa burguesía sujeta tiene que existir también, tiene su función y tiene su papel. Como en el cuerpo humano las manos y los pies, cada uno tiene su papel y no tiene sentido volver a unos miembros en contra de los otros. Para el concepto de nación proletaria de Mussolini, Italia está avasallada y debe llevar a cabo una guerra de emancipación contra las naciones burguesas. Son las que manejan el concierto internacional en base a definir un statu quo con la ayuda de las organizaciones supranacionales derivadas del Tratado de Versalles y del orden post Primera Guerra Mundial, y que son las que tienen el capital financiero necesario para que la burguesía, gran burguesía y las viejas clases terratenientes italianas aspirantes a capitalizar su renta y a transformarla en capital, digamos, pues necesitan de la finanza. Con lo cual para Mussolini, el librar una guerra de emancipación nacional pondrá sobre el tapete, desvelará quiénes son las clases que forman parte de la nación italiana y quiénes son apéndices, quintas columnas de los intereses de las naciones burguesas financieras sobre Italia y contra Italia. Para Mussolini, la nación no es la nación romántica ni en su sentido cultural, aunque la cultura, el folclore, la historia, las tradiciones, el espíritu del pueblo, el Volksgeist, son rasgos de la nación en la concepción fascista de nación, pero no es la nación, tampoco es la nación romántica en el sentido político, de la nación de ciudadanos y de la casa común, digamos, de la sociedad civil, cosa que también es un rasgo de la nación, pero en sí no es la nación. Para el fascismo la nación es un mito. Mussolini dice: abbiamo creato un mito, il nostro mito è la nazione, il nostro mito è la grandeza de la nazione. ¿En qué sentido un mito? Un mito, en el sentido hegeliano, en el sentido de la consumación del espíritu, de aquello que la nación de alguna manera entraña de manera inmanente, o sea, su vocación imperial, su vocación creadora de cultura y destinada a reencontrarse con el Imperio Romano. Si bien en la filosofía fascista, trágica, esa consumación perfecta de la nación como sí misma, o sea, no como alienación progresiva que se acerca a sí misma, sino como sí misma, consumada perfectamente, es imposible, es un mito, para decirlo de nuevo. Pero de manera trágica, el heroísmo, la heroicidad de los italianos es acercarse a esa consumación. Y de manera heroica, de manera, pues, arriesgada, de manera, o sea, poniendo, digamos, sobre el tapete los valores que Nietzsche llamaría activos, no reactivos, sino activos de el cuerpo humano nacional. ¿Y quién es el que por su condición encarna la potencialidad de afirmar
ese rumbo de acercamiento al espíritu, a la consumación perfecta de la idea, de la nación. Nunca llegar a ella realmente, pero sí que tender a ella no por no por una ética, digamos, instrumental de que se va a llegar a ella y eso nos va a beneficiar y vamos a sacar una rentabilidad de llegar a ella, sino justamente al contrario, por amor y por instinto y por libertad, porque la libertad es afirmar el instinto incluso cuando se sabe que es un imposible, su éxito, digamos, perfecto. Pero a pesar de ello, esa es la libertad trágica. El, el ser uno, digamos, transponer en la realidad aquello que uno porta en sí como producto también de la nación en el pasado y que dialécticamente pues delega en el cuerpo de individuos esa energía que la nación pone en ellos para que ellos sigan poniendo en la construcción de la nación, ¿no? La dialéctica, digamos, de la alienación positiva en Hegel, ¿no? De la alienación como un concepto negativo de ser la sombra de algo y por lo tanto ser opresión y ser falsedad y tal, no en el sentido de la izquierda hegeliana, sino la alienación en el sentido de Hegel, de consumarse de manera cada vez más fiel dentro de lo que cabe, ¿eh? Como producto del espíritu, pero que lleva a instaurar condiciones que son propicias y que determinan a proseguir con la materialización cada vez más perfecta o menos imperfecta, cada vez menos imperfecta de la idea. ¿Cuál es ese cuerpo nacional que por su fuerza, por sus valores, por sus condiciones de vida, es el hacedor de esa dialéctica? El que Ernest Junger, recuerdo, atribuía como las fuerzas vivas, el trabajador, el proletariado. Por eso Mussolini dice en cierta ocasión: noi sono conservatore e anticonservatore, noi sono proletari e antiproletari, borghese e antiborghese. Pues lo dice refiriéndose al propio concepto hegeliano que hemos dicho de Aufheben. Las clases dejan de serlo tal y como funcionan en el orden liberal, organismos con voluntad política de supresión en última instancia del antagonismo en la dialéctica, y sin embargo se transponen en un orden radicalmente invertido con respecto al orden liberal, donde el Estado no es un aparato, sino donde, por decirlo así, el aparato o los órganos puestos a coordinarse, a articularse y a funcionar son las clases, el aparato de un corpus nacional. Tal conjunción y ordenación de las funciones de las clases pretende superar el concepto social del sindicalismo revolucionario de donde emerge el fascismo, no solo del sindicalismo revolucionario italiano, sino del francés, ¿no? Los Pelletier y compañía. En el caso de Italia, no olvidemos que los camisas negras eran las camisas de los obreros anarquistas de Milán y conservarán la camisa negra. Es decir, es el sindicalismo revolucionario que, en lugar de pregonar lo que pregonaba el sindicalismo revolucionario clásico, desentenderse de la burguesía y construir una especie de paramundo donde
las funciones sociales sean autogestionadas por el proletariado y de manera que la burguesía, digamos, se asfixie por falta de material al que explotar y al que utilizar, no muera sola, por decirlo así, con su capital, puesto que aquella energía, digamos, de la que emana el poder burgués y el funcionamiento del Estado se pondría a trabajar encuadrado en el orden sindical paraestatal. Y eso acabaría con la mano de obra que nutre, ¿no? la reproducción del capital. El fascismo te dice que eso es imposible y que, además de ser imposible, es indeseable. Es decir, que las facultades psicológicas que llevan a tener el deseo, digamos, de privatizar tu beneficio, el fruto de tu trabajo, y a partir de ahí utilizarlo de manera privada de la mejor forma posible para sacarle lustre y enriquecerse, esas funciones son también indispensables a la nación, pero que no pueden ser funciones políticas, es decir, no pueden ser principios rectores del funcionamiento político, es decir, a la burguesía no se la suprime, se la aparta, se la aliena de la política. Por eso digo que en la dialéctica de superación de las clases, el polo dominante es el polo proletario, ¿no? No es el polo burgués. Claro que no fue así, en realidad, no fue así en la historia, porque para empezar, los fascio son una evolución, una derechización del espíritu original, producto del matrimonio con la Alianza Nacionalista Italiana de Alfredo Roca y, y de un pacto con la monarquía también, con Víctor Manuel, y de eso deriva bueno, una alteración, ¿no? Pero la idea es esta. De hecho, fasci, no deriva, a diferencia de lo que se suele pensar, incluso decir, y en la historiografía oficial así está, que deriva de las asociaciones de squadristi, o sea, las asociaciones de combatientes. Bueno, más primigeniamente, fascio significa unión. Unión, en Italia, fasci, las uniones, era un término para nombrar sindicatos. Es igual que en Inglaterra. En inglés, union, trade union, the unions, las uniones, hacía referencia a las uniones de los trabajadores. Y por eso fascio, por la médula sindical, digamos, en el genoma del nuevo cuerpo social, ¿no? Donde la célula es el sindicato, pero no el sindicato obrerista, digamos, que lucha en un tira y afloja con la burguesía por condiciones, por mejores condiciones de reparto, sino como organismo político, organismo en el Estado y del Estado, todo en el Estado. Nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Es una de las frases de Mussolini también. Es decir, hay una politización sindical por la cual deja de ser su función la de, en un juego de suma cero, tirar de la cuerda contra la burguesía, sino el gobernar conjuntamente las fuerzas productivas para no tener que tirar de la cuerda. Es decir, para organizar en su sentido global la cuerda. Dónde van las plusvalías, su reapropiación también, su distribución, la política de condiciones en el trabajo. Es decir, devienen, o sea, la idea del fascismo es que el proletariado
de clase económica devenga en clase política, en clase del Estado, pero en el Estado, en la razón de Estado, que implica conservar las fuerzas reactivas, igual que en el organismo, aunque en un organismo sano sea más importante la afirmación de la vitalidad, de las ganas por mejorar, por progresar, más que el conservadurismo basado en ser precavido, en la prudencia, en amedrantarse, en el conformismo. Aunque eso es malo, no, o sea, suprimir eso, suprimir esas funciones bajas del organismo, digamos, de mantenerte en guardia, significa un descalabro general del organismo. O sea, tiene que haber un balance donde domine lo activo, pero donde lo reactivo de alguna manera ponga coto a lo activo para que lo activo no sea suicida, no desprecie la vida hasta un punto del suicidio, ¿no? Aunque debe dominar la vida lo activo, ¿no? Mussolini dice, no es la razón la que debe dominar la vida, sino la vida debe dominar a la razón. Y se hace eco de los futuristas y de su estética motorizada y de gran velocidad, digamos, automovilística, ¿no? Cuando dice esto de vivir peligrosamente, vivir peligrosamente. Pero vivir peligrosamente, pero las funciones de alerta es como el nervio simpático y el parasimpático, ¿no? En términos neurobiológicos, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, se necesitan uno al otro y así las clases la una a la otra también. En esa dialéctica digamos, de Aufheben en la nación. Aunque se frivoliza la ideología de la guerra, digamos, cuando se habla de fascismo por parte de la historiografía oficial, la verdad es que es algo más profundo. La dialéctica de la guerra en el pensamiento de Mussolini, de Italo Balbo, de Benedetto Croce, del que escribiría la doctrina del fascismo, que tiene como síntesis, digamos, doctrinaria, la doctrina del fascismo, de Croce es 100% hegeliana, o sea, es Hegel aplicado a la construcción nacional. Y entonces la dialéctica de la guerra no es una estética, es algo mucho más profundo. Debe desgranar el grano de la paja, por decirlo así, debe revelar quién está en contra de la nación y quién forma parte del corpus nacional, ya que la guerra desarrollará la lucha de clases en un doble sentido y por eso es partidario Mussolini de la entrada en la Primera Guerra Mundial y demás, porque desarrolla la lucha de clases en el sentido de lo que decíamos de la nación proletaria en su lucha de liberación contra las naciones burguesas, y en el sentido de la lucha de clases interna contra las clases que están contra la fuerza viva de la sociedad, están contra los trabajadores, los oprimen porque son bastiones en Italia de los intereses de la finanza y de la alta finanza. En la filosofía fascista es clave el concepto hegeliano de concepto. Sí, el concepto de concepto. ¿Cuál es el concepto hegeliano de concepto aplicado a la filosofía de la historia? Pues es la imagen o la representación y la autoconciencia que tiene una determinada alienación, es decir, un determinado paso, una determinada realización parcial en el rumbo de la fenomenología del espíritu, es decir, de la aparición, digamos, en sombras, pero progresivamente cada vez más cercanas a la materialización de la idea, digamos, pues cada alienación tiene su autorrepresentación, es como un ego espejo, un ego especular, ¿no? Como diría la escuela de Chicago en sociología. Y entonces,
concibiéndose, es decir, alumbrándose como concepto, se concibe, pero también en un doble sentido de concepto, o sea, de concebir, concebirse, pero de concebir también en un sentido de materializar, es decir, al concebirse y tomar conciencia de su misión, digamos, de aquello que puede y debe hacer para erigir las condiciones y la realidad por encima de sí misma, para hacerla volar por encima de sí misma y acercarse pues un paso más a la consumación de la idea. El proletariado en la filosofía fascista se concibe y concibe. Y entonces por eso es fundamental esta noción, esta categoría hegeliana de, de también de la Aufheben, del superar conservando, aplicado a la razón crítica que la alienación formula sobre sí misma y que al formular sobre sí misma hace que protagonice esa superación, es decir, se modifique. Es decir, en términos hegelianos sería la conciencia del no ser por el ser y por tanto la autoconciencia de la capacidad de realizar ese no ser. De ahí se deriva, y esto se estará deduciendo, porque es sencillo de deducir a partir de lo dicho, que el fascismo no idealiza al proletariado en su forma de aparición social fenoménica, es decir, no es un obrerismo, digamos, folclorista de idealización de las virtudes proletarias en lo que tiene de específico, de fenoménico, ¿no? Sino que al revés, o sea, por un lado desprecia ciertas características pues psicológicas, a veces incluso mezquinas, fruto de unas condiciones de vida estrechas, de una falta de cultura, de cultivo, de una vida monótona, embrutecedora, estupidizante y tal, o sea, todo eso lo critica, pero ensalza al proletariado en el sentido de que o sea, siendo capaz de elaborar el concepto de sí mismo, se niega a sí mismo en la nación con las que coordinarse para darse unas condiciones de Aufheben, de superación, pero de superación conservando, o sea, de superación no suprimiéndolo todo, sino conservando su positividad. ¿Y cuál es? Aquella que mencionábamos, entre otras cosas, aquella que mencionábamos que le atribuía a la filosofía vitalista alemana de la Primera Guerra Mundial y la posguerra, ¿no? De Ernest Jünger en su obra El Trabajador, por ejemplo, ¿no? De ser las fuerzas vivas de la no conformidad por las condiciones de vida, le activa, ¿no? en el organismo a nivel psicobiológico una no conformidad con la situación de facto, ¿no? Y por lo tanto el motor, digamos, o sea, como el motor de la historia, por decirlo así, pero el motor de la historia nacional es el proletariado en su conciencia crítica. Vale, pues queridísimos y queridísimas, hasta aquí este vídeo donde pretendía arrojar un poco de luz sobre la divulgación esta que espero haber ilustrado que es falsa, ¿no? En relación a que el fascismo negaría la existencia de las clases sociales tanto en su metodología, digamos, tanto en su sistema de aproximación al análisis de la realidad,
como en su dimensión no ya analítica sino normativa, ¿no? Digamos de puerto de llegada o de construcción de su ideal, ¿no? Que, o sea, es decir, no lo niega en el doble sentido, no lo niega porque no lo niega cuando parte de las clases, parte de la dialéctica de las clases y de su síntesis nacional, y no lo niega a un nivel analítico, no lo niega a un nivel, digamos, de análisis procesual tampoco, porque pone a las clases en dialéctica también en la historia, pero como órganos del organismo nación, y no niega las clases tampoco en su ideal, puesto que da un papel protagónico al proletariado en la construcción del acercamiento heroico a la, al mito o a lo que es la, como decía Mussolini, ¿no? Una verdad es el mito es más verdad que la verdad, es más real que la realidad, en el sentido de que se supone que es lo que está entrañado y como que es la voz subrepticia que se arrastra desde los tiempos en los que primariamente se configuró un espíritu nacional que dio sus frutos y que luego de alguna manera en la historia esa realidad antropológica primigenia de la razón, ¿no? De la razón de la nación, digamos, pues se ha extraviado la vocación imperial, el funcionamiento, la unión de Europa, del Mediterráneo, bajo una lengua, el latín, bueno, toda una serie de características imperiales, pero que se reencuentran, o sea, son reenunciables, son reeditables a través de la... ¿A través de qué? A través de la idea fascista del Estado. O sea, solo se puede uno acercar, nunca consumar de manera, digamos, ideal, perfecta, happy end, porque en el fascismo es clásico, no cree en ese happy end, cree que siempre será lucha la vida y que siempre habrá una contradicción en el rumbo, en la odisea, en el periplo de acercamiento al mito, pero que de alguna manera el trireme romano, ¿no? El trireme que surca las aguas rumbo al puerto, iluminado por el faro de la propia consumación como mito, de acercarse lo máximo posible, pues ese trireme, digamos, esa organización, esa especie de conciencia de la nación es el Estado. Es decir, el Estado sería como, bueno, como el superego freudiano, ¿no? Que controla, ordena, organiza y da un sentido, en el sentido da una dirección, da una brújula y rumbo a las fuerzas vivas nacionales en su, en su acercamiento a autoproducirse cada vez más como mito. Este sería el Estado, sería como la energía y la materia, ¿no? El Estado sería como la materia que da una capacidad o sea, da una forma, digamos, ¿no? La nación es una potencia, pero no es una potencia que sería informe, o sea, no cobraría forma si no fuera porque hay un conjunto de dispositivos que le dan una forma, ¿no? Como el tornero y como el alfarero y el torno a la arcilla, ¿no? Y esto sería el Estado. Pues nada, hasta aquí. Si os gusta, darle al like y si no, pues darle al dislike. Y lo importante, no sé, también dejad en comentarios vuestro parecer, porque, bueno, pues me encantaría saber de cómo, un poco qué pensáis de esta tesis mía expuesta y
como criticarla, mejorarla, completarla, reconocerla. Si creéis que es susceptible de ser reconocida, pues también lo agradezco. Y, y nada, y superar. Denle ustedes forma, ¿no?, a su energía, también denle estado, ¿no? No la dejen indiferente y amorfa ante un estímulo, sino de alguna manera ordenen ese estímulo poniéndolo dentro de los marcos y estructuras de, de su logos, ¿no?, de su razón discursiva a través de su comentario, ¿no? Podríamos decir, para parafrasear un poco la lógica que ha guiado el vídeo aplicado a la dialéctica entre el productor del vídeo, en este caso yo, y el receptor, ¿no?, que sea una dialéctica, como en términos hegelianos, positiva, que nos acerque al ideal de conocer, aunque no podamos, igual que el mito, sea algo que no podamos completar al 100%. Vale, un abrazo, gracias.